como ustedes saben, siempre en Nativa, todas las voces, todas las miradas, todas las interpretaciones de la realidad tienen espacio. Por eso que esta mañana, para abrir el programa, hemos invitado a Juan Cheput y meternos con él en temas de coyuntura política. Juan, ¿cómo te va? Qué gusto siempre tenerte en el programa. Bienvenido. De buena forma, Carlos. Muy buenos días. ¿Qué tal si antes de entrar en lo nuestro me cuentas un poquito tu sensación de lo que has visto ayer en Argentina? Bueno, acá hay varias cosas, ¿no? La primera, como lo comenté en las redes, hay un tema que tiene que ver con la decadencia de los aparatos políticos. Todo el mundo sabe que el peronismo tiene un formidable aparato político que se manifiesta en activismo y en trabajo en las calles, versus las redes sociales. Las redes sociales que utilizó de manera magistral, ¿no? La juventud que estaba alrededor de Javier Milei ha tenido un impacto muy duro, sobre todo en las últimas 72 horas. Sobre todo en el ámbito de los memes, la ironía, lo que podría venir si volvía a ganar Massa. Es algo como para estudiarlo, ¿no? El otro, yo también he felicitado la caballerosidad de Sergio Massa en reconocer el resultado, pero también es cierto que a diferencia de otras finales, otros balotajes, en América Latina la diferencia era de 12 puntos. Claro. Lo cual ya lo llevaba a reconocerlo. Claro, era indiscutible. Era indiscutible, claro, ¿no? Y a mí lo que me interesa en política es el mensaje entre líneas, ¿no? Y lo que él señala, por ejemplo, a partir de mañana va a tener que empezar el proceso de transición, etcétera, etcétera. Ya son los desafíos que el peronismo suele hacer. Los gobiernos que no han sido peronistas en este siglo no han terminado. Alfonsín, de la Rúa, etcétera, etcétera. No podríamos mencionar en ese siglo y parte del pasado. Claro. Porque la oposición es formidable. Entonces, hoy te organizan la calle, ya tienen unas redes de activismo muy importantes. Así es. Entonces, si Javier Milei no entiende que ya se acabó la retórica y tiene que construir con Macri un gobierno sólido y olvidarse de tonterías, porque es una tontería acabar con el BCR o cosas de ese tipo, pues simplemente no va a durar. Llegó el momento en el cual él tiene que comportarse como un hombre de Estado, entender también que las instituciones son importantes, como la columna vertebral. Sí, pues, de la democracia, ¿no? Claro, y empezar a construir alianzas. Él no tiene gobernadores en una república federal como Argentina, no tiene una bancada sustantiva, va a depender mucho de lo que sea Macri y obviamente Patricia Bullrich, ¿no? Sin duda. Interesante, vamos a verlo, Juan, pero sin duda hay incertidumbre, ¿no? Y te plantea, por supuesto. Y te plantea que América Latina el arribo de una, no sé si ya disputas ideológicas, sino la gente quiere soluciones para su vida cotidiana. Lo que sucede es que este es un mensaje para todos nosotros. Mira, yo estoy en completo desacuerdo y tú puedes revisar mis tweets, yo no insulto, ¿no? Pero en estos momentos las redes sociales han convertido pues el mundo de X o Twitter o Facebook en un muladar, ¿no? Entonces, más popularidad tiene el que más insulta, ¿no? El que más descalifica. Y eso genera un clima de enfrentamiento y polarización que hace imposible los acuerdos. Las palabras en política son inolvidables muchas veces. Sí, se marcan en la piel, ¿no? Se marcan en la piel. Entonces, él ha insultado, él ha tenido posiciones muy agraviantes, y entonces ahora va a tener que tragarse sapos para poder negociar con quienes agravió. Va a tener que negociar con la casta. Va a tener que sentarse con esa casta política a ver cómo saca adelante sus presupuestos, para ver cómo saca adelante los proyectos especiales que ha mencionado para reactivar Argentina. Un mensaje importante será quién coloca como ministro de Economía. Por ejemplo, ¿no? Para ver si va en la línea de él. ¿Y qué dirá el ministro de Economía? ¿No? A ver, lo primero que van a preguntar los periodistas, ¿usted piensa cerrar el Banco Central? ¿No? Cosas de ese tipo. La dolarización sí creo que va, porque cualquiera que haya ido a Argentina ve que se ha disparado la inflación. Pero por otro lado hay un desencanto hacia la política en América Latina también impresionante. De acuerdo. Bueno, Juan, te llevo a nuestros terrenos. Retorno a la bicameralidad. ¿Es un retorno necesario o crees que este Congreso debió evitar esa reforma por su falta de legitimidad política, más no de legalidad, para sacar adelante un proyecto como este? Es una pregunta compleja, ¿no? Porque si bien es cierto, es importante la bicameralidad, nadie lo duda. La forma como ha venido la fórmula, a mí en lo personal no me agrada mucho. ¿Por qué? Porque hay tres elementos que a mí no me convencen, ¿no? O sea, el primero tiene que ver con que cualquiera que haya sido parlamentario puede postular. ¿no? El tema de esa reelección encubierta, que siempre está en discusión. Aparte que lo ponen al eliminar
un considerando de la Constitución, ya pone que la reelección de los actuales congresistas es válida. Sí, ¿no? señor. Entonces, ¿de qué vale que pongan un límite de 45 años, un piso de 45 años para ser senador, si cualquier persona que haya ingresado al Congreso a los 25 años y termina a los 30 puede postular a ser senador? Claro. ¿No? Ahí ya tienes una cuestión que busca satisfacer a aquellas ambiciones pequeñas y no de Estado, Entiendo, ¿no? entiendo. De quienes quieren postular de nuevo. Luego la reelección encubierta para los actuales, hubiera sido elegante que lo pongan a partir del próximo proceso. Claro. Eso hubiera sido lo saludable. Y el tercer punto, la conformación, ¿no? Yo sí creo que la forma como se debe elegir tiene que ser en distrito electoral único. De acuerdo. Para los 60 senadores, porque eso da una consistencia. Tranquilamente puedes tener 25, 26 caciques, Sí, señor. ¿no? Regionales, cuando el Senado tiene que ser holístico, integral. Y creo que esos tres elementos van a gravitar mucho en estos 5 meses. La gente todavía no ha digerido la letra pequeña del proyecto de ley. Cuando se den cuenta que los actuales parlamentarios pueden postular y vemos a los mochasueldos, se acaban de otorgar ellos, no solo los trabajadores, ellos también un bono de cerca de 10.000 soles, que todo eso empiece a gravitar en el debate, yo no creo que la segunda votación esté garantizada. La verdad es que no lo creo. Creo yo que va a haber algunos que como consecuencia del debate que se va a dar en estos 5 meses hasta que empiece la próxima legislatura, va a empezar a sacar ese tipo de cosas, ¿no? Claro, porque hay la segunda votación que falta para aprobar este cambio, ¿no? Y eso tiene que ver con la legitimidad. Mira, esta gente no entiende lo que es la legitimidad. Sí, pues. La legitimidad significa, sobre todo, credibilidad y autoridad. Claro. Entonces, si estos parlamentarios, por decir el día de mañana, dicen, queremos aumentarle a los peruanos el sueldo mínimo a 2.000 soles, la gente no va a aplaudir, la gente va a decir, seguramente quieres mochar tu sueldo. Sí, pues. ¿No? Nada se les cree, ¿no? Nada se les cree, esa es legitimidad. Claro. Y es que no la tienen, y no lo entienden. Entonces, como no lo entienden y actúan con desfachatez, no se dan cuenta del tremendo daño que le están haciendo al país. Sí. Mira, yo he tenido la oportunidad de estar muy cerca de presidentes del Congreso que estaban nerviosísimos con un 20% de aprobación. Imagínate. ¿No? O sea, porque necesitan legitimidad para sus leyes. Exactamente. Como Carlos Ferrero, mismo Antero Flores, ¿no? Cualquier presidente del Congreso sensato. Pero acá conviven con un 5% que de repente, con la encuesta de este fin de semana, de que sale en la República, debe estar ya en 1 o 2, y Dina Boluarte en 6 o 7%. La verdad es que no entiendo cómo ellos pueden lanzarse a hacer este tipo de cosas, ¿no? Preguntas adicionales sobre este tema. El hecho de que haya habido un referéndum previo donde los peruanos dijeron abiertamente que no querían bicameralidad y el Congreso la plantea, ¿te genera también, te choca, te genera problemas? Lo que sucede es que ya pasaron los 2 años. Sí, es verdad. ¿No? Y yo fui testigo de ese proceso en el cual intervino el presidente Martín Vizcarra, en esa época presidente, ahora vacado, de una manera que desequilibró la balanza. Él aprovechó su inmensa popularidad a consecuencia Así es. de la pandemia y bueno, desequilibró el asunto por completo, ¿no? Entonces, creo yo que pasado todos los 2 años, lo que tiene que haber es un debate. Y lo que puede suceder es que va a terminar yendo a un referéndum. Ahora, el referéndum, lamentablemente, y esto también es una cuestión teórico y práctico, o sea, tiene sustento teórico y práctico, simplifica el debate en sí o no. Claro. Y esa es la pena, ¿no? O sea, que un tema tan importante como el del Senado salga de un Congreso tan desprestigiado, eso es. ¿no? Que no entiende, inclusive Keiko Fujimori, hay que reconocerlo, dijo que este Congreso no tenía legitimidad como sacarlo adelante, pero ellos desesperados han querido, seguramente impulsados por su bono de 10.000 soles, han querido sacarlo adelante, ¿no? Mira lo que estoy especulando, ¿no? Tremendo, ¿no? Claro, por su bono de 10.000 soles para seguir con unas gollerías infames, porque de verdad lo que le están haciendo al país, el desprestigio al que han conducido al Parlamento es infame. La forma como el Perú ve hoy día a estos 130 parlamentarios es penoso y nunca se ha visto. Ya no entremos en eufemismos. ¿Cuál será el peor Congreso? Indiscutiblemente, este es el peor y el más despreciado. O sea, son personas que no pueden ni siquiera acudir a eventos sociales de embajada, o sea, son despreciados, se sienten mal. Ellos saben que no tienen legitimidad, pero a pesar de eso,
en lugar de tener propósito de enmienda, insisten en su desfachatez. Mi preocupación es hacia adelante. Si este sistema de partidos políticos, que es el que coloca diputados y también colocará senadores, con los partidos políticos que nos ofrece el sistema, ¿se podrá sostener un cambio real en el legislativo o nos enfrentaremos a lo mismo? No, por eso Juan? es importante los candados. Si insisten en un proyecto como este del Senado, que como te digo, yo estoy de acuerdo con la bicameralidad, Así es, más allá de eso, permiten de que una persona que tiene menos de 45, ¿no? Algunos niños, por ejemplo, tienen menos de 45. Por ejemplo. ¿No? ¿Y cuál es el problema, Carlos, que no lo están viendo? Los referentes que están generando y cómo llegaron estos señores al Congreso. Sí, señor. Hace poco en una página El Comercio sacó el conflicto de interés de estos señores con poderes fácticos, para hablar eufemísticamente, ¿no? O delincuencia organizada, ¿no? Contrabando, tala ilegal, minería informal o ilegal, etc., ¿no? Entonces, ellos tienen grandes recursos y ya han aprendido la fórmula. Invierte en un sinvergüenza, mételo al Congreso, que llegar a un número considerable de ellos en el Congreso, y en este país haces lo que se te da la gana. ¿Me entiendes? Ya encontraron la fórmula y lo van a volver a hacer. Ya impregnaron los poderes fácticos a las instituciones del Estado. Entonces ellos ya saben y están tranquilitos y no hay forma de detenerlos. Ahí están los representantes de los colectiveros que destruyen el tráfico en la ciudad, delincuencia organizada, ilegal, la delincuencia organizada, ¿no es cierto? Y sacan sus proyectos de ley como se les da la gana. Y tú mira lo terrible que es, y tú los criticas y salen todos los medios criticándole y son sinvergüenzas. No dan marcha atrás. El Ejecutivo observa y ellos insisten. Sí, ¿no? Claro. Y lo logran. Entonces ya la delincuencia organizada sabe, mira, consigamos a 5 o 6 delincuentes, ¿no? O 5 o 6 de estos tipos que entren al Congreso, en otras bancadas también, porque tienen recursos, como te digo, tienen todos los recursos del caso, y una vez adentro tienen una mayoría consistente y hacen lo que se le da la gana. Más dinero para negociar con otras bancadas en el futuro, ¿no? Por eso es importante el Senado. Pero si el Senado va a permitir que los actuales se reelijan, ¿me entiendes? O sea, y con los recursos que tienen, mira cómo podría decir que están haciendo muerto este proyecto de ley. Por eso, a mí me sorprende que ese es otro de los problemas de nuestro país, que abogados, ¿no?, constitucionalistas se paseen sin tener ni idea de lo que es la política. La abogadización del debate político en el Perú es otra de las cosas que hace daño, ¿ya? Porque muchos de estos abogados obedecen a intereses. Seguro. Y muchos de ellos facturan a sus clientes para aparecer allí, ¿no? Y dicen, mi cliente es inocente. Ya pues pon tu disclaimer, que cuánto te ha pagado, cuánto facturas tú por ir a la televisión. De acuerdo. ¿No? Porque por ir a la televisión están facturando, ¿no? Y entonces se meten a hablar y dicen, ¿no?, es importante lo que han hecho, el Senado es importante. ¿Y por qué no ves la letra chiquita? ¿Por qué no ves el daño institucional que están haciendo? ¿No? Entonces, la opinión pública se alimenta de un debate abogadil que no entiende lo que es la política y sus complejidades, que se limita simplemente a la letra de la ley y no se da cuenta que esa ley se le puede sacar la vuelta 1000 veces. Y esos son los que justifican los viajes de Dina Boluarte con el papelón. Estos mismos abogados dicen, lo que la Constitución no lo evita se puede hacer. Mira pues el papelón que está haciendo la presidenta con sus viajes. Y esos son los que defienden Otárola. Y se olvidan que Otárola está vinculado a magnates empresariales, se olvidan de que se comporta como un compadrito, invitando mujeres o persiguiendo o llevándolas, ¿no? O sea, esa degradación del debate, y ahí estoy hablando no solo de los políticos en el Congreso, sino de estos pseudo-opinólogos, es la que está generando que el Perú marche al abismo. Juan, salgamos de la bicameralidad. El proyecto de ley que modifica las elecciones primarias, ¿qué piensas de él? Que en un contexto en el cual puede haber hasta 45 partidos inscritos, sería verdaderamente terrible si lo deroga.
O sea, yo creo que las PASO tienen que salir, tienen que de todas maneras consolidarse. Se eligen primarias a todos y luego se hace un embudo hacia arriba, Claro, donde deja 5, 7, 8 partidos. Así es, dependiendo del porcentaje Por supuesto, del que filtro, saquen, claro. ¿no? Que todavía hay discusión sobre eso, pues 3, 4%. Y a mí me parece bien 3%, Ok. ¿no? Porque la verdad es que es bien difícil lograr 3%. Hay muchos partidos que han visto en la fórmula de 35.000 firmas una posibilidad de inscribirse. Sí, señor. Entonces, si tenemos esta situación en la cual puede haber hasta 45 partidos inscritos y no hay paso o primarias abiertas, Claro. pues simplemente las próximas elecciones del Perú van a ser infernales. Digamos, Argentina ha tenido primarias de 19 partidos, quedaron 5 llegan al Congreso y el proceso político es mucho Claro. más fácil de sostener, ¿no? Así es. Entonces, eso es mentira de que le da importancia solamente a los partidos nacionales. Mira, los partidos nacionales son los que menos votación tienen y algunos han perdido la inscripción. El Partido verdad. Nacional es APP, logró con la justa 5%. Yo estuve en esa campaña. Cuando yo llego a APP, él estaba en 1% y Acuña termina en 6%, cuando se cambia la estructura política de la campaña, ¿no? Que era muy publicitaria y poco de mensaje. El APRA, ¿en qué situación está? Acción Popular, y estamos hablando de partidos nacionales, Sí, sí. ¿no? Otros que recién irrumpen, pero que ya están en vías de desaparición porque ni siquiera hay control sobre sus bancadas, como Renovación Popular. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Los caudillos, ¿no? Que sí tienen consolidadas posiciones en diversos lugares y son los que van a llegar. Pero son posiciones clientelistas, Juan. Clientelista, por ejemplo, va a llegar un partido de Puno, va a llegar un partido qué sé yo, de Junín, con Vladimir Cerrón, que tiene recursos. Pero para vivir 2 días, Juan, se van a ir después, ¿no? De acuerdo, por eso te digo que es importante, las primarias son importantes, porque si llegan estos 45 sin ningún tipo de control, van a arrasar a los partidos nacionales, los van a dejar fuera, porque tienen los recursos del caso, y simplemente el país va a ser va a ser infernal, o sea, no hay posibilidades. Y en este estado de preinfierno, digamos, Juan, ¿cómo evalúas la reelección de alcaldes y gobernadores, que fue aprobada también recientemente? Igual que tiene que venir acompañada de otra reforma. El problema es que ellos están colocando la carreta por delante. Sí. ¿no? No hay una mirada global del Claro, tema, ¿no? mira, las reformas políticas son integrales porque hay un sistema de pesos y contrapesos. Así es. Ellos simplemente no a la reelección. Igualito fue la burrada de prohibir la reelección. Cuando se prohíbe la reelección era pensando en Acuña. Y mira el daño que se hizo, Sí, pues. ¿no? Y lo hizo el APRA, ¿no? Y hay que decirlo con todas sus palabras, ¿no? O sea, ellos que no vayan a la reelección. Y recuerdo inclusive que mi amigo Javier Velázquez Quején fue el que impulsó la ley de evitar la reelección de gobernadores. Sin dejar de ver alcaldes. que hay reelecciones que sí devienen en corrupción, Por pero supuesto. otras que son premiadas también por la ciudadanía con el pero voto. tú tienes que ir a otro tipo de complementos en las leyes. Por ejemplo, ¿por qué no se saca adelante la interpelación a gobernadores regionales? El tema de la autonomía municipal y de gobernadores regionales es una reverenda tontería porque en ningún lugar del mundo son autónomos. La autonomía municipal me permite tumbarme un parque y poner un mall, ¿no? O cambiar la armonía urbana de un distrito. Barranco, un hermoso distrito, ahora parece Chicago, ¿no? Con todos los tráficos que hay. Cosas de ese tipo. O sea, tú tienes que ver el sistema de pesos y contrapesos y no colocar adelante el tema de la reelección. Hay buenos alcaldes sin ninguna duda, pero la gran mayoría es corrupto. Y lo digo con pena, la gran mayoría. Son los que les encanta estar tocando las puertas de los ministros y de los congresistas. Mira, hay un artículo que ha pasado desapercibido muy bueno de Marisa Aglave, que ha sido el último que he escrito, donde ella indica, ¿no? Viene el proyecto de ley para las obras por el fenómeno del Niño por 1.500 millones de soles. Sí, señor. Llega al Congreso y en el Congreso sacan las obras del fenómeno del Niño y ponen las obras de los congresistas y sus alcaldes. Y ninguno tiene que ver con el niño. Y encima